acercándonos a Dios, de Josué 22:29. En una iglesia local, dice una historia, hermanos, después del servicio, dice que una ancianita se acercó con el pastor y le dijo: pastor, soy un poquito sorda, le dijo, y no puedo oír muy bien lo que usted dice, pero llevo unos pocos meses aquí en la iglesia y quiero decirle que el estar cerca de Dios, le dijo, y estar cerca de las cosas de Dios, me ha hecho la mujer más dichosa y me ha hecho sentirme en paz y en tranquilidad. Dice que el pastor le dijo, alzando un poco la voz, ya que la hermana no oía muy bien, y le dijo estas palabras: así es, hermana, la presencia de Dios es la que nos cambia, nos sana y nos liberta y nos bendice, le dijo. Siga usted viniendo a la presencia de Dios y Dios seguirá haciendo la obra en su vida, le dijo así. Incluso le dijo, puede hacer un milagro total en sus oídos para que usted pueda escuchar bien lo que yo digo. Y dice, la ancianita se sonrió y le dijo, lo creo, pastor, lo creo, ya lo está haciendo. Josué capítulo 22, versículo 29 nos dice estas palabras en esta mañana. Dice así, hermanos: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificios, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Una vez más, dice así: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Ayúdenme a orar en esta mañana, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu gloriosa y santa presencia una vez más, Padre Santo, en esta mañana a través de esta oración, y ruego, Padre Celestial Dios, pidiendo, Padre Celestial, por este servicio, Dios, por esta predicación, Dios. Yo ruego que seas tú, Padre, ungiendo mis labios, mi mente, Padre, mi corazón y aún mi vida, Padre, y que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y al corazón de tu pueblo, Padre, y no yo, Dios. Que sean tus palabras, Dios, y no mis palabras, Dios. Y que tú abras el corazón, Padre Santo, de tu pueblo, para que reciban tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Yo ato, reprendo, echo fuera toda oposición del diablo, del infierno, por la sangre de Cristo, Dios. Y ponemos este servicio en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Ahora, la Biblia de Dios habla hoy, dice estas palabras: Dios nos libre de rebelarnos contra Él o de abandonarle, construyendo otro altar para ofrecer holocaustos u ofrendas de cereales, o para otros sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios, que está delante de su santuario. Vamos a hablar, hermanos, primeramente acerca de otro altar. Ahora, el significado de la palabra altar nos dice el diccionario que es un lugar elevado. Es una mesa también o piedra donde se realizan sacrificios u ofrendas. Pero también nos da este significado el diccionario acerca de altar y dice que también es alabar mucho o admirar mucho. Ahora, pon atención en esta mañana a lo que nos dice nuestro texto aquí, hermanos. Josué está hablando al pueblo de Dios y les dice estas palabras: nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová. Esta otra traducción dice: Dios nos libre de rebelarnos contra Él o de abandonarle. ¿Cómo? Construyendo otro altar. Ahora, quiero que pienses en esto en esta mañana. Josué, hermanos, se estaba refiriendo a otros dioses.
que también se les hacía altares y se les ofrecía sacrificios u ofrendas en ellos. Amén. Y de alguna manera está trayendo una reprensión al pueblo de Dios, haciéndoles ver, hermanos, que haciendo estas cosas, haciendo otros altares, ellos se apartaban del Dios verdadero, de nuestro Padre Celestial. Ahora, esto es muy fácil de entenderlo, hermanos, pero piensen esto por un momento. Un altar, amén, se le hacía a algo o a alguien al cual se alababa o se admiraba, tal como lo dice el diccionario, un Dios falso. Una imagen, un Dios hecho por mano, amén, de hombre, sí, pero también a personajes de renombre en la antigüedad, como los Césares, ¿verdad? Que se creían Dios en la tierra y mandaban a las personas que los adoraran como dioses en la tierra, amén, los Césares romanos, que realmente es lo que son los papas en la actualidad de la Iglesia Católica. Son los Césares modernos, ¿verdad? No sé si usted sabía esto, pero el primer papa no fue el apóstol Pedro, como ellos mismos enseñan, amén, sino que el primer papa salió de los emperadores romanos, como el César, amén, que se creía Dios, una deidad encarnada, eso decía él de sí mismo, y mandaba que las personas lo adoraran, amén, mandaba que le ofrecieran sacrificios, ofrendas como Dios, en otras palabras, que le hicieran un altar. Y se lo hicieron, hermanos, como a muchos otros emperadores. De ahí viene el primer papa de Roma del catolicismo, mis queridos hermanos. Es por eso que al papa se le dice santidad o santo padre. Amén, cosas que son blasfemia delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Amén, porque Dios solo hay uno. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Nuestro Dios, mis queridos hermanos, y Padre, amén, solo hay uno, el Padre que está en los cielos. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Mira conmigo Mateo capítulo 23, por favor. Versículo 9, en esta mañana lo que nos dice la Escritura. Mateo capítulo 23, versículo 9, dice estas palabras, amén, palabras dadas por nuestro mismo Señor Jesucristo, dice así. Mateo 23, 9 dice estas palabras. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. También, escucha, tenemos los altares que se les hacen a los muertos. Una tradición muy arraigada aquí en nuestro México lindo y querido. Amén, que en estos días pasados muchas personas se dieron a hacer esto. Amén, cosas que a Dios no le agradan. Amén, también tenemos los altares, hermanos, a la denominada Santa Muerte. Amén, que de santa no tiene nada. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Amén, esto que está infectando a muchas naciones en el mundo ya, amén, y muchos hacen altares a esta imagen maligna de calavera, vestida de novia, con el mundo en su mano, y le ofrecen sacrificios y ofrendas, una abominación delante de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero llevarte, hermanos, un poco más allá en este tema, en esta mañana. Y quiero hablarte en esta mañana de los altares modernos que muchas personas hacen a cosas y personas y muchas veces sin saberlo siquiera. Vamos a ver Éxodo capítulo 20, por favor. Versículo, amén, 3 nos dice estas palabras. Éxodo capítulo 20, por favor. Versículo 3 dice estas palabras. Amén, llanas la palabra de Dios, dice así, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, quiero utilizar esta palabra, hermanos, ajeno. Esta palabra ajeno significa que pertenece a otro, o llanamente significa otro. Ahora, tomando, amén, la escritura de Éxodo, y una vez más nuestro texto principal, Josué dice otro altar. Y Dios mismo dice otros dioses. Amén. Y tomando el significado de altar también, lo que significa alabar mucho o admirar mucho o ocupar el lugar de otro. Amén. Escucha, quiero decirte que en la actualidad muchos tienen altares modernos y tal vez ni siquiera se han dado cuenta de ello. Ahora, piensa en esto en esta mañana.
y razonemos todos en esto, hermanos. Prácticamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí es que todo lo ajeno o todo lo otro, amén, o todo lo que ocupa el lugar de Dios en la vida de una persona se convierte en un Dios para él o para ella. ¿Por qué? Porque ocupa el lugar de Dios en su vida. Se convierte en ajeno, se convierte en otro altar. ¿Por qué? Porque le roba el lugar a Dios, amén, que debe tener en la vida de una persona. ¿Y cuál es ese lugar, pastor? Bueno, ese lugar debe ser el primero. ¿Cuántos sean fuerte? Amén. Amén, esto puede ser ya sea familia, amén, puede ser ya sea él o ella misma, amén, ya sean cosas o personas o deseos, amén, intereses personales, todo aquello que aleja a una persona de Dios y del tiempo de Dios, que lo aleja de la iglesia, hermanos, se convierte en ajeno a Dios, se convierte en otro Dios o en otro altar. ¿Por qué? Amén, porque muchos dejan a Dios por esas cosas. Dejan la presencia de Dios por esas cosas o personas y de esa manera, hermanos, no agradan a nuestro Dios. ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando este hombre se acercó a él y le dijo, Señor, deja primero que entierre a mi padre y después te seguiré. Jesús no dijo, bueno, está bien, no hay problema, mijito. No, Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú, sígueme. ¿Cuántos eran fuertes? Amén. Hoy es el día, sígueme. Amén, mi presencia está en este lugar. Amén, dice el Señor, sígueme a mí. Ahora, pon atención a esto, hermanos, porque nos da una tremenda enseñanza la palabra de Dios. Mira conmigo Mateo capítulo 10, versículo 37 en esta mañana, hermanos. Mateo capítulo 10, versículo 37, dice estas palabras poderosas y retantes para cada uno de nosotros y dadas por nuestro mismo Señor Jesucristo en una de sus predicaciones. Dice así, Mateo capítulo 10, versículo 37, dice estas palabras. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Lucas capítulo, 14, versículo 26, igualmente nos reta el Señor aquí a cada uno de nosotros como cristianos. Lucas 14, 26, hermanos, dice estas palabras, la palabra del Señor, dice así, Lucas 14, 26, dice de esta manera la palabra del Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La Biblia al día lo traduce de esta manera. El que quiera seguirme, tiene que amarme más que a su padre, más que a su madre, más que a su esposa o esposo, más que a sus hijos, hermanos o hermanas. Incluso debe amarme más que a su propia vida. De lo contrario, no podrá ser discípulo mío. Ahora, los altares modernos, hermanos, es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en la vida de una persona, ya sea personas o cosas, o hasta él o ella misma, sus propios intereses, sus propias conveniencias. ¿Estás conmigo en esta mañana? Cuando yo recién me convertí a Cristo, hermanos, yo entendí esto tan claro, lo entendí desde que yo me convertí. Lo entendí tan claro que yo dije a Dios cuando yo oré esa oración de fe del pecador que le llamamos de Romanos 10, 9 y 10. Yo le dije a Dios, Señor, ya no voy a hacer las cosas como yo he pensado hacerlas. Toda mi vida las he hecho mal. Ya no voy a hacer las cosas como yo quiero. Le dije, voy a hacer las cosas como tú me digas. ¿Y cómo es que Dios me iba a guiar? Yo sabía claramente que Dios me iba a guiar a través de su palabra. Dios me iba a guiar a través de la predicación, escucha, dada por el predicador o por el pastor. Amén. Dios me iba a guiar por leer la Biblia. Dios me iba a guiar por su palabra. Así es que, amén, yo entendí esto tan claro desde que me convertí. Me recuerdo que cuando nos convertimos,
que ya vino mi esposa porque yo me convertí primero al Señor Jesús y 2 meses después mi esposa vino a la iglesia y se medio convirtió también porque pues fue una lucha, una batalla, ¿verdad? Ahí, amén, escucha, cuando, amén, llegó a la iglesia, me acuerdo que llegaba el día de servicio y ella pues era pecadora, igual como yo era pecador en aquellos años. Y pues obviamente venía ella, amén, y Dios tenía que hacer la obra en ella, tocarla ella también. Dios me había tocado a mí, pero tenía que tocarla ella también. ¿Cuántos están aquí? Me acuerdo que ella me decía, hay veces el domingo en la mañana, me acuerdo que yo me levantaba y decía, ya es tarde, se nos va a hacer tarde para ir a la iglesia, ya va a ser la oración. Me acuerdo que le decía a mi esposa, y ella estaba en la cama, porque la intención de ella era quedarse en la cama, amén, y que yo me quedara también con ella en la casa. Me acuerdo que yo me levantaba y me decía ella, ven, me decía así. Y era muy tentador, ¿verdad? Muy tentador para mí. Ven, acuéstate un ratito conmigo, me decía así. Y yo le decía, no me tientes, Satanás, no me tientes, ¿verdad? Tengo que cambiarme, tengo que alistarme. Y ya me estaba alistando y le decía yo, levántate, vamos a la iglesia, ¿qué pasó? Y me decía ella, un rato más, ven, acuéstate. No vayamos ahora, me decía. No vayas. No vayamos. Y le decía yo, no, yo tengo que ir a la iglesia, porque yo necesito la iglesia, yo necesito la presencia de Dios. Eso es lo que me está cambiando y me está ayudando a ser diferente, me acuerdo que le decía. Y ella me decía, sí, pero, quedémonos hoy. Y yo decía, bueno, ya me ponía, tú sabes todo, me ponía mi corbata, y me acuerdo, yo estaba recién convertido, tenía unos mesecitos en la iglesia apenas. Y me acuerdo que ya me estaba poniendo mi corbata y le decía, bueno, si no quieres ir, amén, yo voy a ir, ¿verdad? No te puedo forzar, pero yo voy a ir a la iglesia. Necesito estar en la presencia de Dios. Y cuando ya me miraba que era en serio, que ya estaba poniéndome la cabeza, decía, no, espérame, ya voy. Y se levantaba, se alistaba, y los dos salíamos a la iglesia. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera dicho, ay, sí, acostémonos un ratito más, ¿verdad? Y me quedo ahí con ella? Y no entiendo el mensaje de la palabra de Dios. Escucha, me acuerdo que cuando recién llegamos a la iglesia, que ya llegó mi esposa, a la mamá de mi esposa, o sea, mi suegra, mi queridita suegra, se le ocurrió estar visitando a mi esposa los domingos en la mañana. Me acuerdo que y empezaba a llegar y llegaba, cuando ya nos íbamos a ir a la iglesia, me acuerdo que llegaba mi suegra, llegaba el padrastro de mi esposa, llegaban y venimos a visitarlos y venimos a estar con ustedes un ratito. Y yo volteaba con mi esposa y decía, el domingo tenemos que ir a la iglesia, y ellos ya saben que nosotros vamos a la iglesia. Me acuerdo que decía así, y bueno, le decía a mi esposa, ven, aquí están las llaves. Le decía, déjale las llaves a tu mamá, a tu padrastro, diles que ahí está el refrigerador, lo que quieran, ahí está la casa, lo que sea, nosotros vamos a ir a la iglesia. Y cuando regresemos, pues ya si quieren pasar tiempo con nosotros, que nos ocupamos de la iglesia, pues entonces pasamos tiempo, ¿verdad? Y lo empezamos a hacer así, hermano. Escucha, obviamente no se quedaban, ¿verdad? Cuando ya les decíamos así, decían, no, entonces venimos después, y se iban. Pero otro domingo volvían a venir a la misma hora, y luego otro domingo venían a venir a la misma hora, y teníamos que hacer siempre lo mismo, hasta que un día entendieron, gracias a Dios, ¿verdad? Y ya no iban el domingo a la hora de la iglesia a visitarnos, porque nosotros pusimos prioridades en nuestras vidas cristianas. Nuestra prioridad es Dios. Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? Y escucha, hermanos, el Señor Jesucristo es lo que nos está diciendo, hermanos. Yo debo ocupar el primer lugar en tu vida. Debes amarme más que a cualquier persona y más que a cualquier cosa. Este es el principal y más importante mandamiento, dice la palabra de Dios, hermanos. Esto es lo principal. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Por eso Josué en nuestro texto está diciendo, Dios nos libre de rebelarnos contra Él. Dios nos libre de abandonarlo construyendo otro altar. Y nos dice, el altar del Señor está aquí en el santuario. En otras palabras, aquí está nuestro altar. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Aquí en la iglesia, aquí en la casa de Dios. Y es aquí donde debemos venir y ofrecer sacrificios al Señor. Ofrecer alabanzas, amén, ofrendas a Dios. Y pastor, amén, ¿qué Dios ya no quiere sacrificios? No, hermanos, Dios quiere sacrificios de alabanza. ¿Cuántos dicen un fuerte amén?
Dios quiere, amén, escucha hermanos, sacrificios de hacer el bien y ayudar a la obra de Dios y ayudar también a otros. Amén, quiere que entreguemos nuestra propia vida, hermanos, a Él en sacrificio. Dios sí quiere sacrificios. Míralo conmigo en Hebreos, en la palabra de Dios, para que veas que no es mi palabra. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Nos dice estas palabras poderosas, la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 15, hermanos. Dice así: así que ofrezcan siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Romanos capítulo 12, vamos a una más, por favor. En Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Primera de Pedro, capítulo 2, vamos casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 nos dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 2:5 dice así la palabra en esta mañana: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios que Dios ya no quiere, hermanos, son los sacrificios de animales que se hacían antes para el perdón de los pecados. ¿Cuántos saben eso esta mañana? ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Amén. Cristo es el sacrificio perfecto, dice la Biblia, una sola vez y para siempre. Mis queridos hermanos, Dios sí quiere que nosotros vengamos a este altar. El altar, escucha, que Él tiene preparado para nosotros aquí en su casa. Amén. Y quiere que entreguemos nuestras vidas a Él en sacrificio, hermanos. Que le vengamos a dar sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre, dice la Biblia. Dios no quiere que tengamos otro altar, otros dioses ajenos a su voluntad. La voluntad de Dios es que estemos aquí en su presencia y que estemos cada vez más cerca de Dios. ¿Alguien puede decir un fuerte amén en esta mañana? Y esto me lleva a mi segundo punto, hermanos, y quiero hablar acerca de acercarnos a Dios, acercándonos a nuestro Dios. La palabra acercarse significa moverse para estar más cerca o tener mayor contacto con algo o con alguien, dice el diccionario. Ahora piensa en esto: para acercarnos más a Dios tenemos que movernos, amén, para estar más cerca de Él. Es como si yo quiero acercarme a esa bocina, bueno, pues tengo que moverme para acercarme a la bocina, ¿verdad? Si quiero alejarme de la bocina, pues tengo que retroceder para alejarme de la bocina. Es algo muy sencillo, muy práctico, muy fácil de entender, hermano. Para acercarnos a Dios, tenemos que movernos para acercarnos más a Él y tenemos que tener un mayor contacto con Él. ¿Y cómo logramos tener eso? Bueno, en la iglesia, hermanos. En la iglesia. En la iglesia. Y haciendo la voluntad de Dios, hermanos, moviéndonos, buscando lo espiritual para poder tener mayor contacto con nuestro Dios. Aquí está Samuel, escuchen la palabra de Dios. La Biblia nos habla cómo su mamá Ana lo llevó al templo, lo llevó a la iglesia desde chiquito. ¿Para qué? Para que él estuviera cerca de las cosas de Dios y estuviera cerca de Dios. Pero Samuel, hermanos, en sí mismo, él también tomó la decisión de estar cerca de Dios. La Biblia dice que él estaba siempre cerca del altar. Dice que ahí estaba, amén, ya se llegaba la hora de dormir. Y Samuel iba a dormir en el altar, ahí se acostaba cerquita del arca del pacto. Ahí dormía, cerquita de las cosas de Dios.
Samuel, hermanos, escucha, por sí mismo, también tomó la decisión de buscar la presencia de Dios, ese contacto con Dios, esa cercanía con Dios en su presencia, hermanos. Incluso, amén, escucha, como acabo de decirte, dormía en el altar. Mira conmigo, primera de Samuel, capítulo 3, por favor, versículo 3 en esta mañana, hermanos, si lo lees conmigo. Primera de Samuel, por favor, capítulo 3, versículo 3 nos dice estas palabras, la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 3 dice así: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Escucha esto. Samuel entendía que por sí mismo debía buscar también la presencia de Dios. Y escucha esto, amén, papá, mamá que estamos aquí, es nuestra responsabilidad traer a nuestros hijos a la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen un fuerte amén? A su casa, amén, a su altar, al igual como hizo Ana, hermanos, amén, escucha, para que ellos aprendan y teman a Dios y encuentren la salvación de sus almas. Pero cada hijo también, escucha, es responsabilidad de ellos buscar la presencia de Dios en sus vidas, al igual como lo hizo Samuel, y hacerlo por sí mismo, por sí misma, buscando a Dios y su bendición. Amén, corriendo a la iglesia y corriendo y viniendo a este precioso altar. En una ocasión, hermanos, yo estaba platicando con una persona mientras le estaba predicando de Dios, de la palabra de Dios. Y cuando estaba platicando con esta persona, ella me empezó a contar cómo su hijo era un desastre. ¿Cómo te puedo decir? Era tan, ¿cómo sería la palabra? Verás, déjame la encuentro. Tan fuerte o tan impactante, podemos decirlo así, lo que ella me estaba diciendo. Me estaba diciendo que ella tenía como 20 años de cristiana, ¿verdad? En la iglesia. Y yo le estaba testificando porque había un desorden en ella. Y me acuerdo que cuando empecé a hablarle de Dios y testificarle de Dios, ella me empezó a contar sus problemas con su hijo. Me dijo ya su hijo adolescente, que su hijo le pegaba, hay veces, la empujaba, la maldecía. Era un desastre su hijo en su casa, en su propia vida de él, desordenado totalmente, lleno de algunos vicios ya a su corta edad. Y no le tenía ningún tipo de respeto a ella, ningún tipo tú sabes, de conmiseración, podemos decirlo así, o ningún tipo de respeto prácticamente a su mamá. Cuando su mamá le quería llamar la atención, él le decía, tú, hija de ya sabe usted qué, ¿verdad? La maldecía, y la empujaba, y le pegaba, y no le tenía nada de respeto a su mamá. Cuando yo estaba escuchando eso, yo en mi corazón, hermanos, me dio poquito de tristeza escuchar eso. Pero a la vez también pensé y dije, también tal vez ella ha cometido errores en su vida, que también a lo mejor el hijo ha visto. O tal vez ella cometió la equivocación de no instruir a su hijo en el camino de Dios desde chiquito, no instruirlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando fuera grande no se apartara de las cosas de Dios. Empecé a pensar. Finalmente esta mujer fue a la iglesia, amén, empezó a congregarse y me empezó a decir que si yo podía ir a hablar con su hijo. Así es que un día le dije, por supuesto que yo puedo ir a hablar con su hijo, puedo ir a predicarle, testificarle, orar por él. Me acuerdo que llegué a la casa de ella a la hora pactada y me dijo, ahí está en su cuarto, pastor. Mi esposa iba conmigo, mi esposa se quedó hablando con ella. Yo entré al cuarto de él y cuando entré y me miró, me dijo estas palabras, otro más que viene, otro más, dijo así. O sea que ya habían ido varios pastores a hablar con él, que su mamá los mandaba. Y me acuerdo que le dije, ¿a qué te refieres? Dijo, sí, dijo, es que ya han venido muchos como usted, dijo, a hablar conmigo. Y dijo, ¿qué quiere? Y le dije así, bueno, mira, pues principalmente vengo a conocerte, a saber de ti, vengo a hablarte un poco de la palabra de Dios. Y dijo, mi mamá lo mandó, ¿verdad? Y le dije, pues ¿para qué te digo que no sé si? Como dijo el Chompiras, ¿verdad? ¿Para qué te digo que no sé si? ¿Verdad? Y le dije, sí.
Y él me dijo estas palabras: pastor, usted no la conoce, no la conoce. No es la misma en la iglesia que la que es aquí en su casa. Cuando me dijo eso, no supe qué decir, hermano, me quedé frío. Me dijo: no la conoce, no sabe con qué tipo de persona está usted tratando, dice así. Me acuerdo que cuando me dijo estas palabras, lo único que se me vino a la mente de decirle ese día, le dije estas palabras: bueno, mira, a lo mejor tu mamá ha cometido errores, pero tú no eres nadie para juzgar a tu mamá. La Biblia dice que debes honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y para que vivas por largos años en la tierra, para que no se acorte tu vida. Me acuerdo que le dije así. Cuando estaba hablando con él, me dijo estas palabras: sí, pastor, dijo, pero usted no la conoce, dijo, no la conoce. Finalmente, después de hablar un buen rato con él, se desahogó. Finalmente, después pude orar por él. Aceptó a Cristo en su corazón. Dijo estas palabras: veo que usted no es igual que ella, me dijo así. Nada de respeto a su mamá, hermano. Algo tan triste. Y me dijo estas palabras: pero usted no la conoce. Y esas palabras no se le quitaban de su boca. No la conoce. Me acuerdo que salí con la hermana, empecé a aconsejarla a ella también. Le dije algunas cosas que tenía que hacer. Después, amén, el hijo nunca fue a la iglesia, nunca fue a la iglesia. Nunca se salvó, nunca se acercó a Dios. Y ella siguió yendo, pero era algo tan triste, hermano. Y nosotros tenemos que entender que es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos en la iglesia, desde chiquitos. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Instruye al niño en su camino, dice la palabra, y cuando fuere grande no se apartará de él. Y a la vez, haciendo eso, dándoles un buen ejemplo a nuestros hijos, porque ellos sí nos ven. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Ellos sí nos ven. Y si nosotros no les damos un buen ejemplo, mis queridos hermanos, eso va a causar un mal efecto en sus vidas. Mira conmigo Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice estas palabras, la palabra de nuestro Dios. Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice estas palabras en esta mañana. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12 nos dice estas palabras, también la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo 12 dice así: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Para eso tenemos que congregarnos, para aprender, para estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Para poder tener un temor a Dios y que nuestros hijos, amén, tengan un temor de Dios, mis queridos hermanos, y no se pierdan y no cometan los errores que nosotros cometimos en nuestras vidas. Que no les vaya mal, que les vaya bien. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? David, hermanos, él buscaba la presencia de Dios sobre su vida. Incluso él mismo decía: amén, yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Lo vimos en la ofrenda, hermanos, escucha. En otras escrituras él dijo: prefiero estar en la presencia de Dios. Amén, incluso prefiero ser el portero, el que está en la puerta recibiendo a la gente. Amén, prefiero eso que estar en el castillo de un rey o en el palacio de un rey. ¿Por qué? Porque David buscaba estar cerca de Dios, hermano. David buscaba estar cerca de la presencia de Dios en su vida. Por eso Dios le dio grandes victorias y gloriosas bendiciones, porque David estaba cerca de Dios, hermanos, cerca de Dios. Si nosotros entendiéramos este precioso mensaje, si entendiéramos de verdad que el estar cerca de Dios y cerca de las cosas de Dios nos va a dar poderosas recompensas, hermanos. Escucha, si lo entendiéramos, eso lo cambiaría todo. Lo cambiaría todo. Yo me recuerdo muchas veces, amén, dejar un trabajo, hermano, porque no me ayudaba en el horario
de las cosas de Dios. Incluso estoy metiendo aplicación para un trabajo. Y esta persona me preguntó y me dijo, ¿qué te parece el horario? Y le dije yo, el horario está perfecto. Le dije, me ayuda, porque sabe que soy cristiano, se lo dije. Y cuando le dije esto, él me dice estas palabras, ¿y qué pasa con el horario? Me dice, del trabajo, ¿te ayuda o te estorba? Y le dije, no, al contrario, me ayuda este horario. Pero si fuera sido un horario que me hubiera estorbado, hermano, yo le digo, Dios te bendiga, muchas gracias, aquí está, dáselo a otro. Porque yo entiendo que necesito la presencia de Dios. Si yo pongo otras cosas, hermanos, escucha, amén, como trabajo, como familia, como mis necesidades, mis intereses, y si yo pongo en el altar eso, hermanos, si quito a Dios de allí, eso se convierte para mí en otro altar. Otro altar. Se convierte en ajeno, porque está ocupando el lugar que debería ocupar Dios en mi vida, que es el primero, hermano. Escucha, esto es tan poderoso y tan impactante. Dios es un Dios, hermanos, que quiere el primer lugar en nuestras vidas. Y el que las personas no se lo den, hermanos, no significa que Dios diga, bueno, pues ni modo, no me lo diste, ocupo el de la segunda. No. Dios siempre va a querer el primer lugar. Y el que las personas no se lo den, no significa que Él esté de acuerdo con eso. ¿Cuántos pueden decir amén esta mañana? Y quiero terminar rápidamente hablando acerca de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios, hermanos, lo cambia todo. ¿Cuántos están aquí? Vamos a nuestro texto una vez más. Josué capítulo 22. Vamos a terminar en esta mañana. ¿Cuántos están aprendiendo esta mañana? Josué capítulo 22, versículo 29, dice así la palabra en nuestro texto. Dice de esta manera. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio antes del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. La Biblia, Dios habla hoy, dice, Dios nos libre de rebelarnos contra Él o de abandonarle construyendo otro altar para ofrecer holocaustos o ofrendas de cereales o para otros sacrificios aparte del altar del Señor, nuestro Dios que está delante de su santuario. Escucha esto, hermanos. Josué está diciendo al pueblo de Dios y la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros, Dios nos libre de rebelarnos contra Él. ¿Cuántos están aquí esta mañana? Dios nos libre, dice, de abandonarlo, construyendo otro altar. En otras palabras, Dios nos libre de apartarnos de su presencia por otras cosas que pongamos como altar, que pongamos en más estima o más importancia que a Dios, hermano. Dios nos libre de dejar la presencia de Dios por otras cosas u otras personas. Dios nos libre de eso, dice la Escritura. Tenemos que entender que la presencia de Dios es imprescindible para cada cristiano, hermanos, para cada hijo o hija de Dios. Y abandonar la presencia de Dios, hermanos, por otras cosas, esas cosas se convierten en otro altar. Dios nos libre de ello, dice la palabra. La presencia de Dios, hermanos, lo cambia todo y lo hace para bien. La presencia de Dios trae un cambio a nosotros como personas, como seres humanos, cambia nuestro matrimonio, amén, cambia nuestro hogar, nos bendice y nos prospera. La presencia de Dios, hermanos, trae bendición y sanidad a nuestras vidas. La presencia de Dios nos da fuerza y nos da poder para vencer al enemigo, para vencer el pecado y ser vencedores y triunfadores en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen conmigo? Aquí está Zaqueo, hermanos, un hombre malo, según la palabra. Un hombre que estaba dominado por la maldad, por la avaricia, amén, que no tomaba en cuenta la justicia de Dios, incluso, amén, que no era querido por su propio pueblo en la ciudad. Pero la Biblia dice que este hombre Zaqueo recibió a Jesús en su casa y está en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios lo cambió gloriosamente de ser malo a ser bueno, de ser egoísta a ser una buena persona, un buen hombre en Cristo Jesús. Moisés, hermanos, la Biblia nos dice que él subía al monte
al monte Sinaí, lo que hoy representaría la iglesia, a estar en la presencia de Dios. Y la Biblia dice que cuando él bajaba, su rostro, hermanos, resplandecía del poder de Dios en su vida. En otras palabras, estar en la presencia de Dios le daba poder, hermanos. Bartimeo, escucha, el ciego, amén, los enfermos, como la mujer del flujo de sangre, el hombre leproso y muchos más. Fue estar en la presencia de Dios lo que les dio una poderosa sanidad en su cuerpo, los curó de sus enfermedades. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios, hermanos, trae sanidad a la vida de la gente. Y hay muchas personas que están haciendo otro altar. Incluso, amén, muchos cristianos que están haciendo otro altar. Hay muchos que ponen otras cosas, u otras personas antes que la presencia de Dios. ¿Sabías eso? Y se están perdiendo de grandes bendiciones para sus vidas. Amén, se están perdiendo de grandes milagros y poderosas victorias, y están perdiéndose de todo lo que Dios quiere darles, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque hay otro altar. Han edificado otro altar y se están apartando de Dios, de la presencia de Dios, dice la palabra, para no estar en la iglesia. Amén, escucha, y no estar en la presencia de Dios. Pero no nosotros. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? No nosotros. Nosotros anhelamos la presencia de Dios. Nosotros anhelamos estar con Dios en su casa, en su presencia. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios lo cambia todo, hermanos. Y lo cambia para bien. Yo cuando me imaginaba ser un hombre como el que soy hoy, hermanos, yo era un desastre. Era una persona, amén, desastrosa. Amén, en todos los sentidos, en todas las áreas de mi vida, en todos los sentidos era desastroso. Era un desastre mi vida. Yo cuando me imaginé poder, amén, ser un buen hombre, un buen esposo, un buen papá, un buen trabajador, cuando me imaginé ser un buen miembro de la sociedad, escucha, que no daba problemas o que no dé problemas a otras personas, amén, jamás me imaginé eso. Yo era una persona, amén, tú sabes que era un cerillito, hermanos, un cerillito, ¿sabe cómo es? Le raspa poquito y se prende. Ese tipo de persona era yo. Una persona, amén, tú sabes que tenía un carácter pésimo, un carácter, amén, tú sabes que en cuanto alguien me decía A y era B, yo me enojaba y reaccionaba. Era una persona tan de ese tipo, escucha, que cuando iba en el carro, me acuerdo que se paraba el carro porque le faltaba, fíjate nomás, porque le faltaba gasolina. O sea, por mi culpa de no echarle gasolina, iba a llegar a la casa y decía, ya está, prendió el foquito, decía, tienes que llegar. Y si se paraba unas 10 cuadras antes de llegar a la casa, me enojaba con el carro. Y decía, carro, hijo de tu tal por cual, y le pegaba el volante, y le pegaba el tablero, y le pegaba el vidrio. Y todo me bajaba, abría la cajuela, sacaba el martillo, y le pegaba el cofre, y le pegaba los vidrios, y maldiciendo al carro, como si el carro me fuera a oír. Como si el carro me fuera, tú sabes, ¿verdad? Había veces que la licuadora no quería trabajar. Licuadora, hija, tantas cuantas, y púncatelas por allá, ¿verdad? Ese tipo de persona era yo. Amén, tú sabes, una persona, amén, tú sabes, con ira, amén, una persona, tú sabes, con un carácter feo, un carácter malo. Pero la presencia de Dios lo cambia todo. Ya no soy así, amén, por la gracia de Dios, porque la presencia de Dios, hermanos, me ha cambiado. Y escucha esto, mis queridos hermanos, la Biblia dice que hay gozo en estar en la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué hay gozo? Porque Dios extiende su mano y nos bendice, nos ayuda y nos cambia, hermanos. De pronto aquella persona que no podía ser fiel a su esposa se convierte en un hombre fiel por la presencia de Dios. ¿Cuántos serán un fuerte amén? O ahora aquella mujer que no podía ser fiel a su matrimonio, ahora de pronto se convierte en una mujer fiel. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, hermanos. De pronto aquella persona que reaccionaba como un cerillito, como yo te acabo de decir, amén, que cualquier cosa, amén, reaccionaba, de pronto empieza a tener paz y mansedumbre en su vida, en su mente, en su corazón, y ya no hay esas reacciones. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está cambiando a esa persona. De pronto, personas que están atados a vicios, cigarro, alcohol,
drogas, amén, cosas del mundo que, amén, tienen atado al ser humano. De pronto las ligaduras empiezan a caerse, las cadenas empiezan a quebrarse, escucha, y esa persona puede dejar vicios, actitudes, formas de ser, y estas cosas que lo tenían atado, amén, son rotas por la presencia de Dios, hermanos. Si entendiéramos ese mensaje, fuéramos mejores cristianos, mejores papás, mejores mamás, mejores esposos, mejores hijos y mejores trabajadores y mejores de todo. ¿Cuántos en un fuerte amén? Porque la presencia de Dios, hermanos, lo cambia todo. Nos da poder, nos da milagros, restaura lo que está quebrado en nuestra vida y en nuestro entorno. Escucha, nos bendice, nos prospera. La presencia de Dios, hermanos, lo cambia todo. Por eso dice en su palabra en esta mañana, aquí tienes el altar. Aquí tienes el altar en esta tu iglesia, en el santuario que yo he preparado para ti, dice el Señor. Este es tu altar. No te hagas otro altar. No pongas a personas o cosas en más estima, amén, de la presencia de Dios o de las cosas de Dios. No hagas eso. Ven a mi presencia, dice el Señor, y yo te voy a bendecir. ¿Sabes, hermanos? A mí la presencia de Dios me cambió. Me quitó lo malo y me puso lo bueno. Me quitó lo malo y me puso lo bueno. La presencia de Dios, hermanos, restauró mi matrimonio. Yo no podía tener un matrimonio estable. Yo era una persona mala con mi esposa. Yo le pegaba, la humillaba, la maltrataba, la celaba. Era un celoso empedernido, hermanos. La sangre de Cristo me hace libre. Qué mal me porté. Muy mal me porté. Celoso empedernido que, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad, dime la verdad. Y no había verdad. Pero era el diablo, era un demonio que me tenía atado. La presencia de Dios, hermanos, me hizo libre. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? La presencia de Dios, hermanos, lo cambia todo. Y muchas personas, hermanos, a veces me han preguntado, amén, porque me han conocido como era antes y me preguntan, ¿cómo lo hiciste? Y yo les he dicho estas palabras, la presencia de Dios. Es todo. Ser fieles a la iglesia, ser fieles a la presencia de Dios. Eso es lo que me ha ayudado y me ha bendecido. Y entre más vengo a la presencia de Dios y más lo busco, más poder y milagros tengo de parte de mi Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en la presencia de Dios todo cambia para bien. Todo cambia para bien. No hay mejor lugar que la presencia de Dios. No hay mejor lugar que la presencia de Dios, hermanos. Escucha, en este altar, en esta iglesia, en esta su casa que Él ha preparado para nosotros, para tener un encuentro con nosotros. No hay mejor lugar que la presencia de Dios en la oración, en las mañanas, orando, buscando su presencia. No hay mejor cosa que le puede pasar al ser humano que la presencia de Dios. Por eso yo siempre pongo a Dios en primer lugar. Porque si yo descuido la presencia de Dios, vuelve el viejo Ricardo que se fue, regresa para atrás. Y ya no quiero que venga. Porque es, como dijo aquella persona, es malo. Muy malo. Ya no quiero que venga. Que se quede allá donde se fue. ¿Cuánto dicen no fuerte amén? Yo quiero la presencia de Dios. Incline su rostro esta mañana. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar en esta mañana, en un momento. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos guarde, que nos ayude, que nos toque.